¿Qué es el overbooking y cuándo reclamar? Las aerolíneas, en algunas ocasiones pueden denegar el embarque de sus pasajeros, algo que sucede en el caso del overbooking. Te contamos qué es, por qué sucede y qué opciones tienes si te ves afectado por esta práctica. Seguro que en más de una ocasión has oído hablar de overbooking, pero, ¿qué es realmente? ¿Es una práctica habitual? ¿Cómo debes actuar en caso de sufrir este problema? ¿Tienes derecho a una indemnización? Aclaramos tus dudas sobre ello. ¿Qué es el overbooking? El overbooking se produce cuando una aerolínea ha vendido un número de billetes más elevado que el correspondiente a las plazas con las que cuenta el avión. Ante ello, pueden denegar el embarque a la nave a los pasajeros una vez que el avión esté completo. Pero, ¿por qué motivo hacen esto las compañías? ¿Es legal? Las aerolíneas buscan asegurarse siempre que sus aviones viajen completos, pero siempre existen anulaciones o personas que finalmente no pueden viajar. Por ello, la empresa se anticipa a estas cancelaciones vendiendo más billetes. Se trata de una práctica comercial legal, y está regulada por el Reglamento CE número 261/2004. ¿Pueden denegarte el embarque? En el caso de que no se hayan producido las cancelaciones estimadas por la compañía, esta puede denegar el embarque a aquellas personas que adquirieron un billete de los proporcionados adicionalmente por la aerolínea. A pesar de ello, el pasajero no está desprotegido y tiene una serie de derechos que puede ejercer ante esta práctica por parte de la aerolínea. ¿Qué sucede cuando se produce overbooking? Lo primero que debe hacer la compañía cuando se produce un overbooking es comunicar a los pasajeros afectados la circunstancia, las compensaciones y la asistencia a las que tienen derecho. Una vez informado, el pasajero debe tener en cuenta que existen diferentes escenarios en los que puede verse afectado. Renunciar a la plaza. Si renuncias de forma voluntaria a la plaza, la aerolínea tiene la obligación de reembolsar el billete y ofrecer un transporte alternativo. Por otro lado, también puede ofrecer beneficios adicionales como bonos, cheques de viaje, asientos en business. Debes tener en cuenta que si te decantas por esta opción, renuncias a tu derecho a reclamar a la compañía más adelante. Renuncia involuntaria. Si te has visto obligado a renunciar, la compañía debe reembolsar el importe del billete, además de una compensación económica y ofrecer un transporte alternativo para que puedas llegar a tu destino. En este caso, puedes presentar una reclamación, demostrando que la renuncia a tu plaza no ha sido voluntaria. Voluntarios reclamados por la compañía. Es posible que la aerolínea pida voluntarios entre los afectados. En estos casos, estas personas tienen derecho a elegir entre algunas de las opciones que ofrece la compañía. En este caso, el viajero también pierde el derecho a una reclamación posterior, pero puede aceptar alguna de las soluciones ofrecidas. Reembolso en 7 días del coste del billete correspondiente a la parte del viaje no realizada, junto con un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible, cuando proceda. Reembolso en 7 días del precio íntegro del billete cuando se compró, correspondiente incluso a la parte o partes del viaje efectuadas, si el vuelo ya no tiene sentido respecto al plan de viaje inicial del pasajero, y, cuando proceda, un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. Traslado al destino en condiciones comparables en otra fecha que convenga al pasajero. Traslado al destino final lo antes posible en condiciones de transporte comparables. ¿Cómo reclamar? Como hemos visto, es posible reclamar a la compañía por la realización de esta práctica. En primer lugar, es necesario demostrar que la renuncia a la plaza por parte del viajero ha sido de manera involuntaria. Para ello, deberá dejar constancia por escrito de lo que ha sucedido mostrando la fecha y hora del incidente. Es necesario realizar una reclamación ante un mostrador de la propia compañía, siempre dentro del aeropuerto. En el caso de no poder hacerlo, el pasajero afectado también podrá realizar su reclamación ante las autoridades aéreas. En cualquiera de los dos casos, es necesario pedir un documento que acredite que el vuelo ha sufrido overbooking. Una vez presentada la reclamación, el pasajero tiene derecho a recibir asistencia por parte de la aerolínea que deberá encargarse de manera gratuita de su manutención durante el tiempo de espera, y los gastos derivados de llamadas o comunicaciones. En los casos en los que se proporciona un transporte alternativo, y este tiene lugar al día siguiente o en días sucesivos, estarán obligados a ofrecer alojamiento y transporte. Por otro lado, los viajeros afectados por overbooking que realizan una reclamación tienen derecho a una serie de compensaciones por parte de la aerolínea. El importe de las mismas se sitúa entre los 250 y los 600 euros y dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. 250 euros en aquellos vuelos cuya distancia sea inferior a 1.500 kilómetros. 400 euros en aquellos vuelos cuya distancia sea de entre 1.500 y 3.500 kilómetros. 600 euros en aquellos vuelos cuya distancia sea superior a 3.500 kilómetros. Además de estas compensaciones económicas, es posible reclamar daños y perjuicios independientemente de la distancia del vuelo y la indemnización reconocida. ¿Qué pasa si la aerolínea se niega a cumplir sus obligaciones? En el caso de que la compañía aérea se niegue a cumplir con sus obligaciones o el pasajero considere que éstas no han sido las adecuadas, siempre que se trate de una renuncia no voluntaria,
es posible realizar una reclamación por vía extrajudicial. Esta podrá presentarse ante la propia aerolínea, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o en cualquiera de las asociaciones de defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Por otro lado, es posible también que el usuario pueda recurrir a la vía judicial para realizar su reclamación. En el caso de que la justicia le dé la razón, podrá tener derecho a una compensación adicional por daños y perjuicios al considerarse que la compañía ha realizado un incumplimiento del contrato.